Cuando escuchamos la frase el reino de los cielos, hoy nuestro hermano Laureano estuvo mencionando mucho el reino de Dios, y a nosotros se nos hace un poco complicado entender el reino de Dios, porque como decía el hermano, no somos judíos, ¿verdad? Pero lo que hemos leído, la palabra del Señor, entendemos acerca del reino de Dios que sería establecido por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese reino, Mateo escribe a un pueblo judío, y por lo tanto él usa el reino de los cielos en vez del reino de Dios, porque los hebreos no podían pronunciar el nombre de Dios, no lo querían mencionar porque lo consideraban, lo cual es verdad, un nombre tan santo a tal punto que no lo querían mencionar. Y por eso vemos en el libro de Mateo que él se refiere al reino de los cielos, que no quiere decir otra cosa más que el reino de Dios. Y hemos estado viendo cómo es la actitud de los hijos de Dios, cómo es la actitud y el carácter y el diario vivir de los habitantes del reino de Dios. Y eso hemos visto en las bienaventuranzas. Usted puede ver rápidamente, antes de empezar el mensaje, quisiera decirle algo acerca de los textos que hemos estado leyendo. El versículo 3 del capítulo 5 hasta el 10 y el 11 y 12 encontramos las bienaventuranzas, ¿verdad? Cómo es el carácter, la actitud, las cualidades espirituales del cristiano. Pero en los versículos 13 y al 16 encontramos dos cosas bien importantes que no las podemos ver o ignorar. Más bien empiezan desde el versículo 10. Y yo quisiera proponérselo de esta manera. Dios nos está enseñando a través de estas bienaventuranzas y nos está diciendo de esta manera es como deben de vivir los hijos de Dios. Y aquellos que viven de esta manera tendrán persecución. Pero aparte de tener persecución, los hijos de Dios también tendrán la responsabilidad de llevar un testimonio en este mundo para que el nombre de Cristo sea conocido y para que Dios sea glorificado y para que el evangelio sea predicado. Entonces encontramos dos elementos: la vida de la nueva criatura, más bien tres elementos, que es la vida de la nueva criatura, las consecuencias y la respuesta del mundo debido a esa actitud y nueva vida. Y esa vida permanece tanto que alumbra a todos los hombres con el mensaje del evangelio. Versículo 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se refiere a todas aquellas cualidades espirituales. Espero que usted lo pueda ver. Déjeme leer, y si puede ponerse de pie, vamos a leer la escritura para honrar la palabra del Señor. Mateo 5, del versículo 10 al 12. Leemos la palabra del Señor. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. ¿Por qué? Por causa de mí, dice Jesús. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Gracias, Señor. Puede sentarse. Padre amado, en esta preciosa tarde te damos gracias, Señor, una vez más, como siempre, por tu inmenso favor y tu misericordia hacia nosotros, Señor, que ahora nos encontramos en un estado de bendición, Señor. Nos encontramos, Señor, en un estado, Señor, y en una posición en la que somos considerados tus hijos a través de tu Hijo, Jesucristo, en quien tú te complaces. Es solamente a través de la fe en el Hijo de Dios que nosotros podemos encontrarnos de esa manera. No es a través de mis méritos, ni a través de lo que yo haga en la iglesia, ni lo que yo hable, ni a qué lugar yo he ido a estudiar o no he ido, Señor, sino es únicamente por tu gracia y por fe en tu Hijo amado Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario para justificarnos delante de ti. El evangelio precioso, Señor, de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos porque hoy nos encontramos con la posibilidad, Señor, y la bendición de poder representarte en este mundo a pesar de las dificultades, sabiendo que siempre traerá bendición y glorificación a tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana tú me ayudes a predicar, Señor, a exponer tu palabra fielmente y que tu nombre sea glorificado y que nuestros corazones sean animados, exhortados, Señor, y sobre todo que seamos enseñados acerca de lo que tú quieres que nosotros sepamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bien, amados hermanos, 3 versículos del capítulo 5, el versículo 10, 11 y 12. Quiero decirle algo antes de empezar. Esta es una de las bienaventuranzas en las cuales no nos describe una actitud o una conducta. Pero dije la semana pasada que implícitamente podemos ver ahí algo, ¿verdad? De una actitud o una conducta. La perseverancia, la convicción, la fe, la disposición a estar dispuesto a sufrir por amor a Dios, la fidelidad, la podemos ver ahí. El versículo 10 nos habla acerca de esta bienaventuranza que no describe una actitud o cualidad, es una cualidad espiritual, sí, pero no es una actitud de algo que hacemos, sino es algo que tenemos que atravesar y soportar. El versículo 11 habla acerca de esta misma bienaventuranza y expandiéndola, que esta bienaventuranza nos dice que aquellos que son perseguidos también serán insultados y se dirá de ellos toda clase de mal falsamente. Pero hay algo importante que necesitamos notar de un cambio bien drástico del versículo 10 al versículo 11 y es este. En el versículo 10, Jesucristo mismo hablando a los discípulos y enseñándoles, les está hablando en tercera persona desde todas las bienaventuranzas. Para una prueba de eso, el versículo 9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos, ese pronombre ellos, está hablando de terceras personas. O sea, les está enseñando a los discípulos Jesús, pero no está hablando directamente a ellos,
en la forma en que se está dirigiendo, pero el versículo 10, Jesucristo da un cambio y pasa de la tercera persona a la segunda persona y empieza a usar el pronombre os y vosotros. Bienaventurados, el versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Escuche el versículo 12, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa. El cambio está en que Jesús les está hablando en tercera persona, como hablándoles no directamente a ellos, pero imagínense que ahora los está viendo y les está diciendo, la persecución es a ustedes. No estoy hablando de otras personas, estoy hablando de ustedes. Por si al caso se les estaba olvidando un poco y estaban pensando solo de cosas grandes y espirituales y magníficas, Jesús los trae y les dice, esto de lo que les he estado enseñando se relaciona con ustedes. Y les dice, más bien les manda y les dice, regocíjense y alégrense por esta persecución. La conducta santa, amados hermanos, la conducta santa que refleja a Cristo traerá dos clases de resultados a la vida del cristiano. Primero, el primer resultado de una vida santa es el testimonio que habla acerca de la vida de este discípulo de Cristo. Y Dios puede usar ese testimonio como un medio para dirigir a otros al evangelio de Cristo. Y que cuando se predique el evangelio no tenga tropiezo. Ese es el primer resultado y ese resultado es maravilloso. Meditemos y pensemos que a la hora en que nosotros estamos viviendo como Dios ha establecido y quiere que vivamos, nuestra vida va a ser como una luz que brilla, tiene influencia en este mundo y el evangelio será predicado y no tendrá tropiezo, y eso traerá un resultado hermoso, amado hermano, y el resultado es que cuando nosotros abramos nuestra boca con el evangelio, esto traerá de parte de Dios una oportunidad de salvación para aquellos que escuchan. Algo que sería totalmente imposible viviendo como un hombre vive en tinieblas y en pecado y estar hablando en el nombre de Cristo. Eso no concuerda. Pero ese es el primer resultado que nos da la oportunidad de tener un testimonio y que Dios sea glorificado a través de esas virtudes y cualidades espirituales, como lo describen todas las bienaventuranzas. Segundo, la conducta santa que refleja a Cristo traerá consigo inevitablemente persecución. No podemos decir que la vida del cristiano es siempre navegar en una nube, almohadas, o como decíamos en otro sermón, en una balsa flotando en el agua con un coco en la mano, y eso es la vida cristiana. No es así. Inevitablemente, la conducta santa, la práctica de las cualidades espirituales que nos hablan las bienaventuranzas traerán consigo persecución, porque somos contraculturales. Hacemos todo lo que Dios nos manda y no lo que el mundo nos enseña. Glorificamos las virtudes espirituales, el amor, la misericordia, la humildad, la gracia, la paz, y no la inmoralidad, el pecado, la brutalidad, el egoísmo, la ira, la contienda. Las dos consecuencias son bíblicas. No es ni una de la otra, como algunos argumentan. No, los cristianos no tienen persecución. No, los cristianos solo viven en persecución. No, no es ni una ni la otra.
sino las dos están en unidad en la vida del creyente. El fin, decía la semana pasada, el fin de vivir como las bienaventuranzas describen que debe de vivir el cristiano, el creyente, es para la gloria de Dios. Y que a través del buen testimonio, el discípulo de Cristo predique con libertad, sin tropiezo, el evangelio. No es que yo viva esta vida que describe las bienaventuranzas, que son una realidad, que yo la viva para mi buena reputación, para mi buena estima. Le quiero decir que otra vez que es parte del proceso, que me estimen y que me admiren porque camino una vida ejemplar en Cristo, pero eso no es el objetivo. El objetivo de vivir esa vida como Dios quiere que la viva, amados hermanos, es la reputación de Cristo y la reputación del Evangelio. Si no vivimos de la manera en que debemos de vivir como cristianos, o estamos, escuche, viviendo de una manera que da una buena reputación a Cristo o al Evangelio, o estamos viviendo de una manera que daña la reputación de Cristo y daña la reputación del Evangelio. ¿Y cómo va a poder obrar Dios así? El mundo no va a creer a nuestras palabras. Ese es el problema que vemos hoy en día en tantas iglesias, en donde hay personas o supuestos líderes que lo único que están ahí en ese lugar y en ese púlpito es para su beneficio. Y se caracterizan más por usar y abusar a las personas y no ser siervos de las personas. Ese no es un reflejo del Evangelio ni de una vida llena de cualidades espirituales. Ese es el fin. La reputación de Cristo y la buena reputación del Evangelio. Por otra parte, la persecución es el resultado de vivir en conformidad a la palabra de Dios. La persecución es el resultado de ser fiel a Dios. El mundo no te va a perseguir porque tú eres infiel a Dios. Satanás, el mundo, los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz, perseguirán a los hijos de Dios porque estos son fieles a Dios. Entonces la persecución es el resultado de ser fiel a Dios, de obedecer a Dios, amados hermanos. Fidelidad, obediencia, conformidad a la palabra de Dios, obediencia a Dios. Es de esperarse que la persecución venga. Por supuesto que sí la debemos de esperar. Cuando el cristiano se opone a la soberbia, cuando el cristiano se opone a la injusticia, a la inmoralidad, a la ingratitud, a la crueldad, cuando se opone a todo aquello que no trae beneficio al hombre. Es obvio que cuando nos oponemos a la cultura y a su manera de pensar y a su manera de practicar las cosas que ofenden a Dios, que van en contradicción a los valores de Dios, es obvio que traerá persecución al vivir así. Pero el sufrir persecución no debe de entenderse, amados hermanos, como una desgracia para el cristiano. O sea, en otras palabras, no podemos vivir diciendo, ay, pobrecito, me están persiguiendo. Existe un concepto así. La persecución es una herramienta de Dios en su providencia que llevará a los hombres a que glorifiquen su nombre y llevará, como hemos aprendido, las circunstancias son aquellos métodos o canales que Dios usa para moldear el corazón del hombre.
Yo les explicaba a ustedes, aunque esto no es persecución, sino es un dolor, un sufrimiento de la enfermedad de mi madre y pasar toda esa dificultad. Es una cosa hablar de que Dios te sostiene en medio del dolor solamente desde afuera y nunca haberlo vivido, pero es otra cosa decirle a una persona y darle ánimo a una persona y decirle, sabes que el Señor te va a sostener en el medio del dolor cuando tú lo has vivido. Es igual con la persecución. No la debemos de entender como una desgracia para el cristiano, no la debemos de entender como el resultado de la ausencia del favor de Dios para sus hijos. No la debemos de entender como algo desfavorable. Y aquí quiero hacer una pausa. No debemos de entender la persecución como algo desfavorable si viene por las causas correctas. Debemos asegurarnos que nuestro sufrimiento y la persecución no se debe a nuestra propia necedad o desobediencia. Porque déjeme decirle lo que no es persecución. Una diferencia con un hermano o un argumento con algún hermano, un desacuerdo con un hermano, no es persecución. Decir eso, ¿verdad? Sería estar torciendo las escrituras. Porque la persecución no viene del pueblo de Dios al pueblo de Dios, la persecución viene de los incrédulos del mundo, de Satanás, hacia los hijos de Dios. Entonces nunca puede haber una persecución de los hijos de Dios a los hijos de Dios. Por ahí le pregunta a usted a un hermano, ¿y cómo estás? Hermano, estoy en tremenda persecución. Wow, ¿qué te pasó? Es que el hermano tal y tal viera lo que me está haciendo. No es persecución eso. La persecución a la cual la Biblia nos está hablando acá es una persecución que es el resultado por vivir en integridad, haciendo la voluntad de Dios, por vivir y anunciar que somos discípulos de Cristo. Este verso que hemos leído aquí no nos dice que toda clase de persecución es buena y debe de ser objeto de nuestro gozo y de alegría. No dice eso. Es solo aquella persecución que es causa o viene por razón de la justicia y por causa de nuestra afiliación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es solo esa persecución la que es digna de ser recibida con gozo, con alegría, con regocijo y alegría, como dice la palabra. Alguien podría preguntar, pero pastor, ¿no es obvio que la recompensa es también un resultado de vivir una vida santa? Porque estamos hablando de dos resultados, ¿verdad? El testimonio que tenemos que vivir y la persecución a causa de ese testimonio que nos da las virtudes practicadas en nuestra vida. Y por lo tanto viene una recompensa que es grande en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces podemos pensar, no es esa recompensa, Señor, parte del resultado de vivir la vida santa. No. Recordemos que el hecho de que escatológicamente estas recompensas se realizarán plena y completamente en un futuro no elimina que hoy las poseemos en Cristo Jesús. Hoy poseemos.
En un sentido, sí, no la tenemos plenamente, pero llegará el momento cuando nuestro Señor y Salvador venga, cuando todo esto se realizará plena y completamente. Pero nosotros vivimos como que ya lo tuviéramos ya. ¿Por qué? Porque es una realidad. Dios no miente. Dios no falla. Tenemos la promesa de Dios. Para los salvos o para los cristianos o para los discípulos, amados hermanos, no es esto que le voy a decir. Seré perseguido para asegurar mi galardón. No. Sino más bien es para los cristianos, es porque tengo la seguridad desde que fui salvo de decir que ese galardón es grande. Desde que fui salvo, ese galardón está ahí para mí, como hijo de Dios. Y por lo tanto, la pregunta debe de surgir en mi vida: ¿cómo debo de vivir en consecuencia que soy salvo? Que tengo la responsabilidad de vivir ese testimonio y que sé que traerá consecuencias, pero yo tengo un objetivo que ver, y es que el galardón, dice la palabra, es grande, mi recompensa es grande. Amado hermano, no son mis méritos, sino es mi vida llena de actitudes justas delante de Dios y delante de los hombres que me traen persecución. Es mi vida que proclama afiliación o una comunión con Cristo la que me traerá persecución. La recompensa que tenemos en el reino de Dios me ayuda a entender y me da esperanza como hijo de Dios. Me ayuda a entender cómo he de vivir la vida práctica de santidad y justicia. Y cómo he de vivir en medio de la persecución con regocijo y alegría. Sabiendo que no importa lo que sufra, este mundo es pasajero, soy un peregrino, yo en Cristo Jesús tengo un verdadero Salvador y un verdadero hogar. Vivir la vida en esta forma con un buen testimonio por Cristo, no por mí. Vivir en persecución por Cristo, no por mis ideas o mis terquezas, sino vivir persecución por Cristo. Vivir en un buen testimonio por Cristo es vivir a Cristo. Escuche cómo Pablo en 1 Corintios 4:12 nos da un testimonio de lo importante que es el buen testimonio en medio de la persecución. Puede abrir la palabra del Señor en 1 Corintios 4:12. Y dice: nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, ¿qué? Bendecimos. Tenemos misericordia, somos humildes. Nadie puede bendecir a otro en medio de ultrajos, a menos de que sea humilde, a menos de que sea manso, a menos de que sea misericordioso, a menos de que sea un hombre de paz. Y Pablo dice: cuando nos ultrajan, bendecimos. Y cuando somos perseguidos, ¿qué? Lo soportamos. Persecución viene por la justicia. Esta persecución es la persecución que viene como resultado de la vida que viven en conformidad a la palabra de Dios. Esta persecución es por lo que el creyente cree. Esa palabra justicia es la misma de la bienaventuranza
en el verso 6. Es esa justicia que los hombres y las mujeres buscan vivir y vivir correctamente en obediencia a Dios y en oposición a los valores del mundo, en un mundo lleno de quebrantamiento, oscuridad, pecado. En otras palabras, tu vida, amado hermano, que traerá persecución si estás viviendo en justicia, es cuando tú estás viviendo los valores de Cristo en contradicción total a los valores de este mundo. ¿Te quieren acarrear a la inmoralidad? No vayas. ¿Te quieren acarrear a la drogadicción, al alcoholismo, a las ofertas de este mundo? No vayas. El Hijo de Dios no vive de esa forma. Una persona que vive de esa forma lo que necesita es verdaderamente arrepentimiento. No estoy diciendo que no vamos a ser tentados y que no vamos a tener luchas. Pero lo que estoy diciendo es que los hijos de Dios ya no se sienten tranquilos viviendo en esa vida o teniéndola enfrente. Actuarán diferente, vivirán diferente, alumbrando a los hombres con las nuevas obras, las cuales Cristo dice preparó, Dios preparó de antemano para nosotros para que anduviésemos en ellas. Vivir de esa forma o justamente es la que traerá persecución por causa de la justicia. Tu deseo y mi deseo y nuestro conocimiento debe ser diariamente de vivir de esa manera, estando consciente de que, como digo y repito, eso traerá buen testimonio a nosotros, sí, pero primordialmente a Cristo y su evangelio. Segunda de Timoteo 3:12 dice que aquellos que desean vivir piadosamente serán perseguidos. No hay otra. Aquellos que desean vivir en conformidad a la palabra de Dios, rechazando el mundo, rechazando las ofertas del mundo, las presiones del mundo, del pecado, ellos serán perseguidos, segunda de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo era acusado de ser un hombre que predicaba la circuncisión, y él dice: ¿por qué soy perseguido aún yo? Si todavía yo predico la circuncisión, la tradición judía de circuncidar al hombre, si todavía la predico, entonces ¿por qué soy perseguido? Pablo ahí claramente está hablando de un contraste. Yo no predico el falso evangelio, yo predico el verdadero evangelio, y en tal caso tengo que ser perseguido. Gálatas 6:12 dice: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Eso no funciona. Que tú des concesiones al mundo para no ser perseguido por la causa de Cristo no funciona. Tarde o que temprano traerá dolor, desgracia. No podemos aceptar lo que este mundo nos ofrece para estar en paz con ellos, para que no nos persigan.
En realidad nuestra vida debe de estar en un constante conflicto y en contradicción a este mundo. Y vamos a ver qué significa eso. Mateo 6:33 dice Jesús a los discípulos todavía en el Sermón del Monte: pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no le está diciendo ahí a sus discípulos: busquen la justificación, porque los hombres no podemos buscar la justificación. Es solamente Cristo que nos puede justificar delante del Padre. Sino Él está diciendo: busquen esperadamente vivir, escuche, como el reino de los cielos demanda de ustedes. J.C. Ryle, el teólogo, dijo estas palabras que son muy importantes introducirlas acá. Aprendamos ante todo la santidad y la mente espiritual que todos los creyentes deberían de tener. Nunca deberían de tener unas metas inferiores a las del Sermón del Monte. El cristianismo es una religión de carácter eminentemente práctico. Su raíz y su base son la doctrina, pero su fruto siempre debería de ser una vida santa. Y si queremos saber lo que una vida santa es, recordemos a menudo a quienes son a los que Jesús llama bienaventurados. Y yo diría, recordemos quiénes son los que Jesús llama bienaventurados y cómo esa vida de santidad se ve. Humildad, llorando y reconociendo nuestros pecados y nuestras faltas delante de Dios, cediendo a Dios el control completo, teniendo hambre y sed de justicia a través de la palabra, asistiendo a la iglesia, siendo hombres que practican misericordia en toda circunstancia y situación con sus hermanos y aún con los del mundo, porque eso es reflejar a Cristo. Pablo en Romanos 6, 18, 20 dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Ahora nosotros ya no somos siervos del pecado ni esclavos del pecado, sino ahora somos siervos de la justicia, siervos de las buenas obras que Dios ha declarado que nosotros hagamos, las cuales Él ha preparado de acuerdo a Efesios 2, 8 al 10 de antemano. La justicia que nosotros vivimos traerá persecución. Tenemos que entender eso como hijos de Dios. Pero el versículo 11 también nos habla que la persecución es por causa de Cristo mismo. Sí, el mundo nos persigue por causa de la manera en que vivimos, de nuestras actitudes que contradicen el mundo, pero ahora el versículo 11, Mateo cambia de hablar, como les dije, de en tercera persona a segunda persona y hace un cambio de pronombres. Esto es importante porque es como que está viendo a los discípulos directamente a los ojos y les está diciendo: ustedes serán dichosos cuando los insulten, ustedes serán dichosos cuando los persigan y cuando digan toda clase de mal falsamente en contra de ustedes. ¿Pero por qué causa? Por mi causa, está diciendo Jesús. El mundo va a venir, amado hermano, y con solo el hecho de que tú te afilies y digas: yo soy un creyente y creo en Jesucristo como Señor y Salvador, va a traer conflicto a tu vida. Quizás no un conflicto de persecución como lo vemos en muchos lugares o lo experimentaron los primeros discípulos. No creo que haya ninguno de nosotros, posiblemente en este
templo que haya sufrido esa clase de persecución. Pero si hay una persecución con la identificación con Cristo, esa persecución es porque tú tienes fe en el Señor Jesús. ¿Cómo? Si tú dices que vas a la iglesia, cristiano, y te ponen en una segunda categoría, como que eres del otro bando, no eres normal. ¿Cómo que crees en esto? En este siglo, con tanta ciencia, eres un tonto. Quizás dejan de sentarse a la mesa contigo. Quizás dejan de invitarte a su casa. Quizás dejan de apreciarte como antes supuestamente te apreciaban. Dejan de visitarte. Pero todo eso vale la pena. No hay nada que podamos decir que pueda reemplazar el valor de sufrir por Cristo. El cristiano no solamente está llamado a ser recipiente de las bendiciones espirituales de las cuales él tiene que gozar, pero él definitivamente está llamado a sufrir. Entonces la persecución no es una actitud del creyente, sino más bien algo que tiene que soportar. La idea en estos versos no es a ver si sufre, sino la idea es cuándo es que vamos a sufrir. Así como las otras bienaventuranzas, que no son una mera posibilidad, sino son una realidad, de acuerdo a cómo la palabra nos lo presenta, así también la persecución es una realidad en la vida del discípulo de Cristo. Debe de ser. Diferentes niveles. Hay hombres en estos instantes que están siendo perseguidos en otros países por el nombre de Cristo y están perdiendo la vida. Tu persecución quizás es más fácil. Persecución por el gobierno, como en Canadá, que están persiguiendo efectivamente a través de legislación a los pastores para que no prediquen la palabra y el evangelio. Es fuerte, pero en otro lado se pierde la vida. Esa persecución es real. Tiene que existir de alguna forma. Escucha, hermano, y esto quisiera que lo llevara en su corazón. Si la persecución en cualquier nivel o forma no existe en la vida de un creyente, posiblemente que no está reflejando a Cristo. Si el mundo puede correr con nosotros a la par y hablar las mismas cosas y no estar en desacuerdo con nosotros, posiblemente no estamos presentando el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se molestó contigo porque le predicaste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te dejaron de invitar porque decidiste dar gloria a Cristo antes que a los hombres? Nuestra vida no debe de ser caracterizada por correr como el mundo, que nuestra luz esté apagada como el mundo tiene una luz apagada, sino nuestra luz debe de brillar para que vean a Cristo. La causa de esta persecución que acarrea insultos, acusaciones falsas, es por nuestra afiliación directa con nuestro Salvador, hermano. Mire textos que nos ayudan para irme enfocando al último punto. Mateo 10:22. Le doy tiempo para que abra la Biblia y lo pueda leer conmigo.
Es un hecho. Es un hecho la persecución, tanto como el buen testimonio y el recibir las bendiciones de Cristo. Son un hecho. Jesús les dice, Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesucristo les da un anuncio y les dice la realidad de la persecución de la cual él ya empezó a hablar. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Porque nosotros cuando estamos en el mundo no caminamos como embajadores de nuestra propia vida, sino caminamos como embajadores de Cristo. Y por eso el mundo nos odiará, porque odian a Cristo. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Otra vez, sucederá esto porque estamos siendo embajadores de Cristo. Si estamos siendo embajadores de la cultura nos va a dar abrazos y nos va a dar besos y nos va a recibir y nos van a ofrecer un café y nos van a sentar y nos van a decir, ¿qué cristiano? Yo no pensaba que existían cristianos como ustedes. Claramente nuestro Señor Jesús está diciendo que el mundo no soportará a aquellos que están representando fielmente a Cristo Jesús, a Él. Juan 15:19-20 dice, discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a vosotros. Entonces no es, ¿será que voy a sufrir? La pregunta es, ¿cuándo voy a sufrir si verdaderamente estoy viviendo a Cristo? Me temo que una ausencia de rechazo y de persecución en el nivel que sea es una ausencia de nuestra presentación clara de quién es Cristo Jesús al mundo. Y no debería de ser normal. No necesitas hacer mucho, hermano. La palabra no nos está llamando a buscar la persecución, ¿verdad? Lo que la palabra nos está llamando es a ser verdaderos representantes y embajadores de Cristo, y con eso es suficiente. No tenemos que predicarle el evangelio y darle un texto y darle un golpe para que nos odie. No, solamente necesitamos predicar a Cristo y el mundo estará en total desacuerdo con nosotros. La persecución es por la vida que vivimos y la persecución es por nuestra afiliación con Cristo. El último punto es persecución que se recibe con alegría, porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Esta persecución de la que Jesús enseñó a los primeros discípulos incluye también la muerte por causa de la justicia. Déjeme decirle y refrescar un poquito. Justicia la debemos de entender como la conducta cristiana manifestada o el carácter espiritual vivido. La referencia que Jesucristo mismo hace de los profetas es un indicio de que Él implícitamente aquí está hablando de que la muerte está incluida en la persecución de los hijos de Dios. Él dice, así hicieron con los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron recibidos por el propio pueblo de Dios. ¿Por qué fueron perseguidos los profetas?
Fueron perseguidos por ser fieles a Dios y por predicar el mensaje de Dios. Mateo 23:31 dice a los fariseos, Jesús reprendiéndolos, dice: así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Mateo 23:37, oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Pero Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 23 y todo el contexto del capítulo nos da una clara idea. Hablando de las bienaventuranzas en el libro de Lucas, dice: alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. En otras palabras, él está diciendo que nosotros vamos a ser objetos de esa persecución como lo fueron los profetas, porque vamos a tener la misma característica de los profetas en el sentido de fidelidad y obediencia a Dios en la proclamación del evangelio. Pero que incluye la muerte en las consecuencias de la persecución, Jesucristo mismo enfatiza la necesidad de ver la persecución con los ojos o con la claridad que solo los ojos espirituales pueden darnos la oportunidad de ver. Es solamente a través de los ojos espirituales en Cristo Jesús que vamos a poder ver la persecución de la manera correcta y apropiada. Y Él dice: regocíjense y alégrense. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo alguien se puede gozar en medio de la persecución si la persecución trae dolor? Regocijaos y alegraos, ¿sabe? Sean sumamente felices cuando son perseguidos, está diciendo la palabra. Y escuche esta palabra alegraos, tiene la idea de recibir algo tan alegre, dando saltos con euforia. ¿Usted se imagina eso? Que los discípulos de Cristo estén diciendo, gritando: ¡wow! La persecución. Mateo, o en este caso Jesús, nos da el versículo 12 y nos da esos dos verbos imperativos y nos manda a regocijarnos y a alegrarnos en medio de la persecución. ¿A quién se le podría haber ocurrido eso? Solamente al único y sabio Dios Todopoderoso. Esa palabra, vuestra recompensa grande ahí, es la palabra polus, y tiene la idea de algo que se puede contar, pero que es inmensamente grande. No en el sentido de tamaño, sino en el sentido de su número y de efecto. Y lo que nos está diciendo la palabra entonces es la recompensa en el reino de los cielos. Es incontable, amados hermanos. Es algo que está fuera de lo común, algo que este mundo no puede ofrecer. Es algo que tiene una magnitud grande y efecto que solamente puede ser dado por Dios. La palabra polus, donde viene la palabra poli, que la usamos en el politeísmo, que quiere decir la creencia en muchos dioses. Nuestra recompensa como hijos de Dios es innumerable, incontable, incomprensible. Lo que nos está diciendo esta bienaventuranza es que aquellos que son perseguidos se pueden verdaderamente alegrar con un gozo tan alegre, eufórico en la recompensa del reino, porque la recompensa en el reino será en su totalidad. No habrá reservas para ellos en su recompensa. Esta es una bienaventuranza con un tono escatológico que da esperanza a los discípulos de Cristo.
Ya tenemos esa bendición, pero se cumplirá plenamente en el futuro cuando el Señor venga. Escuche lo que dice este comentarista para ir cerrando. No es fácil ser un creyente consagrado. Nuestra sociedad no es amiga de Dios ni del pueblo de Dios. Nos guste o no, existen conflictos entre nosotros y el mundo. ¿Por qué? Porque somos diferentes del mundo y tenemos actitudes diferentes. Al leer las bienaventuranzas, hallamos que representan una perspectiva radicalmente diferente a la del mundo. El mundo elogia el orgullo, no la humildad. El mundo respalda el pecado, especialmente si logras salirte con la tuya. El mundo está en guerra contra de Dios, mientras que Dios está procurando reconciliar a sus enemigos y convertirlos en sus hijos. Y debemos esperar ser perseguidos si estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Tremendo. Lo dejo con esta última reflexión y quizás algunas aplicaciones. Si pudiéramos personificar, amados hermanos, la persecución, si pudiéramos personificar la persecución y la persecución hablara, diría algo así. Se pararía enfrente de todos los verdaderos discípulos de Cristo y diría esto: te odio porque odio a tu rey. Te persigo, insulto y miento falsamente porque vives como tu rey desea que vivas. Te doy muerte porque es lo que he hecho a través de la historia con los fieles de Cristo. De hecho, Satanás, quien es una persona real, probablemente está diciendo, repitiendo las mismas palabras: te odio porque odio a tu rey, te odio porque vives como tu rey quiere que vivas. Pero nosotros responderíamos con la palabra bendita y poderosa, 2 Corintios 4:9, en donde Pablo dice: perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Esa es la bendición de los hijos de Dios. La guerra es real, la persecución es real. Si no eres un discípulo de Cristo y no sientes la tensión entre las palabras de Satanás diciendo te odio porque odio a tu rey, a quien tú representas y a quien tú vives, debes de correr a los brazos de Jesús y arrepentirte de tus pecados. Porque es preferible tener a este enemigo, Satanás, que fue vencido en la cruz del Calvario, que tener como enemigo a Dios santo, justo y poderoso. Este mensaje yo lo predico no como un mensaje que digo yo estoy viviendo persecución, sino es un mensaje que también me predico a mí como pastor. No creo que en estos tiempos, aún viviendo en medio de estos tiempos en los que tenemos relativamente paz, que tú te puedes levantar el día domingo y venir a la iglesia y todavía discutir si me pongo, qué camisa me pongo, qué zapatos me pongo y a dónde voy a comer después y a dónde iré después y qué haré después. No creo que eso sea persecución ni sufrimiento. Pero eso no quita el hecho de que nosotros debamos de constantemente estar analizando nuestras vidas.
y de analizar si verdaderamente estamos reflejando a Cristo, viviendo a Cristo en este mundo. Y la manera en que vamos a poder medir eso es de dos formas. Tu buen testimonio, que atrae a unos a Cristo, y la persecución que viene a tu vida por predicar la ofensa de la cruz del Calvario. Deben de existir las dos, ni una ni otra solamente, porque vamos a encontrar quienes van a recibir el Evangelio y el testimonio tuyo y tu vida, tu cualidad espiritual que honra y da gloria a Dios va a ser herramienta y un medio, pero también vendrá por esa misma felicidad la persecución y el odio del mundo hacia los valores de Dios que tú representas como hijos de Dios. No dejes de pensar en esto. Ven a la iglesia. Busca a Cristo. Busca su palabra. No dejes pasar tiempos, semanas, meses sin leer la palabra. Sería malo. Busca instruirte. Júntate con hermanos que te pueden ayudar a bendecirte, que te pueden ayudar a crecer. No te abandones a este mundo y sus ideas. El pecado puede venir tan súbitamente a nuestras vidas y tratar de dormirnos poco a poco, anestesiándonos por grados, a tal punto que no vamos a sentir la distinción entre lo que es el mundo de tinieblas y la luz de Cristo. Y vamos a estar viviendo en medio de ellos, sin afectarnos. La persecución de la primera iglesia se dio a pesar, escuche, el crecimiento que esa persecución dio, se dio a pesar de que la persecución era brutal. Dios se glorifica en medio de la persecución. Él ha establecido para sus hijos. No digamos que persecución es un pleito con el hermano, un desacuerdo con el hermano. ¿Sabe qué es eso? Eso son niñerías. Persecución viene por la manera en la que tú vives, en contradicción al mundo, y por tu amor y fidelidad a Cristo. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre amado. Señor, entendemos y hemos visto a través de tu palabra estas grandes verdades, Señor, de lo hermoso y honroso que es para ti que los cristianos vivamos conforme a nuestra nueva naturaleza, desplegando, Señor, tu gloria a través de las nuevas actitudes y cualidades espirituales, las cuales serán como medios, Señor, los cuales tú usarás para predicar el Evangelio y para que tu nombre sea glorificado. Y hemos aprendido que esto traerá también persecución. Pero, Señor, sabemos de que no nos alegramos de la persecución, Señor, en sí, Señor, nos alegramos porque esa persecución nos está diciendo hay algo grande que te ha sido reservado, que Dios ha prometido para ti. La recompensa que es mucha, incontable, sin medida, por la realidad de la salvación y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a vivir en medio de este mundo, Señor, buscando representarte y siendo embajador de Cristo, sin importar las consecuencias. No seremos víctimas, sino seremos hijos obedientes. Al ver, Señor, hombres viniendo a tus pies a través del buen testimonio y perseverando a través de la persecución. Queremos vivir de esa manera, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.